Noticias de la tarde con 2 minutos. Estamos de regreso en Hoy es Noticias desde la sala de redacción de CNN Chile y como les anunciábamos vamos a tomar contacto con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, para hablar de política, por cierto, de las campañas y también de más temas. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, por supuesto, muy buenas tardes a todos los seguidores de CNN. Senador, ¿cómo vio el perdón que ofreció la candidata Evelyn Matei a José Antonio Kast hoy día en ENADE, hace algunas horas atrás? A mí me pareció un gesto de grandeza de Evelyn Matei. eh, Esta frase que dijo ya, yo perdono, doy vuelta a la página, por agresiones que habían sido muy duras respecto de teóricas enfermedades que sufriría Evelyn Matei, en fin, todos conocemos la historia. De hecho, el propio José Antonio Kast días atrás había dicho, sí, la verdad es que esto no debió haber ocurrido nunca, en fin. Eh, pero creo que en esto fue un gesto de grandeza, de altura de miras, de una persona que está preparada para grandes desafíos, el perdón que le dio expresamente Evelyn Matei a José Antonio Kast y al mundo republicano por estas campañas muy sucias de desinformación, de mentiras que habían llevado a cabo respecto de ella. Ahora, senador, ¿fue un gesto que le pidieron los partidos que integran Chile Vamos a la candidata hacia la candidatura de José Antonio Kast? No, esto yo mismo, que habíamos tenido una reunión en la mañana y el día anterior, no tenía idea de que ella iba a tomar esta decisión, que iba a lanzar esta frase, pero me parece que ella tiene, por supuesto, toda la autonomía, toda la libertad, y creo que fue una gran frase que me da la impresión marcó finalmente lo que fue el encuentro de la ENADE el día de hoy. Em, ¿Lo ve como una forma de ir acercando su postura a una eventual convergencia en segunda vuelta en uno u otro sentido? No le veo ninguna proyección más allá de hacer un genuino gesto de una persona con grandeza de alma, con grandeza de corazón, que ha sufrido ataques muy injustos de todo este mundo vinculado al Partido Republicano, de acuerdo a todas las investigaciones de algunos medios de comunicación que la dañaron, evidentemente la dañaron, que tocaban temas muy sensibles en lo personal y por lo tanto yo considero que esto más allá, no tiene tanto significado, proyecciones políticas de acercamiento, sino que muestra simplemente grandeza de espíritu de parte de Evelyn Matei. ¿No encontró extraño que en menos de una semana Evelyn Matei en una entrevista en la radio Rock and Pop dijera que en lo personal José Antonio Kast la había decepcionado, la había desilusionado en lo humano, en el tipo de ser humano, y después dice que también ve un riesgo de una deriva autoritaria en un eventual gobierno? Él dice, cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, obviamente me da miedo que pueda correr mucho los límites si llega a ser presidente. Yo no veo ninguna contraposición de lo uno con lo otro. Ujú. Ella, y lo ha dicho muchas veces, estuvo muy impresionada y probablemente sigue impresionada del nivel de ataques, de falsedades que gente vinculada al Partido Republicano, a los votos republicanos, hicieron respecto de ella, de su persona. Pero más allá de eso, de la decepción que puede significar que una persona haga, participe o de alguna manera tolere que gente vinculada a su partido participe de este tipo de acciones, ella dice, bueno, más allá de eso, tengo que tener la grandeza de decir que perdono, que doy vuelta a la página, que espero que esto no ocurra ni respecto de ella ni respecto de nadie más. No es la forma de hacer política en Chile, y da vuelta a la página. Así es que las evaluaciones, por supuesto que son necesarias. Lo que ocurrió respecto de las falsedades que se decían en torno a Evelyn Matei eran falsedades muy grandes, muy hirientes, y esas son las que ella
perdona. Pero las evaluaciones de lo que nunca debió haber ocurrido y de lo que ojalá no ocurra tampoco hacia adelante, por supuesto que es obligación de hacer, porque si no se hacen, no pasa nada, todo el mundo cree que es gratis decir falsedades y eso le hace mal a la política, le hace mal al alma del país y por lo tanto se tiene que reflexionar. Me parece que la reflexión que de hecho no solamente Evelyn Matei, sino que el periodismo en general y mucha otra gente ha hecho respecto del mal uso de las redes sociales, me parece completamente válido. ¿Y Pero qué le sin perjuicio parece? de eso, Sí. vamos a decir, ella perdona. ¿Y qué le parece el uso del lenguaje? Porque, claro, atacan a una persona, pero en la columna de Cristian Valenzuela, que es el principal asesor de José Antonio Kast, la titula de parásitos y es de lo que habla durante toda su columna, refiriéndose a personas que efectivamente viven del Estado sin dar una retribución en trabajo. A ver, esa columna de Cristian Valenzuela, que es el principal asesor de José Antonio Kast, del Partido Republicano, yo lo dije días atrás, uno me parece completamente inconducente y además me parece de una gravedad, perdón, de una agresividad verdaderamente insólita hacia, eh, al final, hacia el mundo de los funcionarios públicos. Y en esto uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y de tirar un semejante insulto, de tratar de parásitos a la generalidad de los funcionarios públicos, cuando hoy día mismo en ENADE, la propia Contralora Dorothy Pérez decía que hay muchos funcionarios que hacen la pega, la mayor parte Bueno, ella probablemente misma. hace la pega y la hace con dedicación. Pero fíjese que cuando yo decía días atrás, 1 o 2 días atrás, que esa columna, esa opinión del principal asesor del Partido Republicano era de una agresividad insólita, jamás pensé de que él mismo era también una persona que recibía remuneración, que tiene un contrato con el Estado, que él y otras personas muy destacadas del Partido Republicano también reciben dinero si tienen contratos por parte del Estado, ¿Será lo que porque me no se parece siente de esa categoría? No, claro, pero es re fácil. Mire, hay una frase bíblica, Matilde, que usted y todos los televidentes deben conocer. Es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no ver muchas veces la viga en el ojo propio. Eh, Cuando una persona como él, en la práctica, ha vivido de platas del Estado buena parte de su vida, resulta eh, al menos curioso, quiero usar palabras más bien elegantes, empezar a tildar a todo el mundo de parásito. Me parece que habla muy mal de él, habla mal de la visión que tiene el Partido Republicano de los funcionarios públicos, y en esto, y lo tomo con experiencia propia, yo fui intendente de la región del Maule 4 años, y muchos funcionarios públicos eran muy buenos, hacían decididamente y con generosidad su trabajo, y por supuesto, quien administra el Estado tiene que saber distinguir la paja del trigo, Ujú. en vez de estar enlodando a todo el mundo a través de declaraciones de ese tipo, tildando de parásito a todo el mundo, cuando además él y algún grupo del Partido Republicano han sido también funcionarios del Estado buena parte de su vida laboral. Ahora esta Por lo tanto, columna, yo senador, vuelvo, tiene 6 días, 7 días, porque fue del miércoles pasado, y no ha habido ninguna autocrítica, al contrario, hoy mismo Cristian Valenzuela defendió su columna. José Antonio Kast dijo que él habría escrito algo mucho más duro, no criticó el término que se utiliza de parásitos. ¿Qué está diciendo de la candidatura y del grupo político? a mí me parece que este tema lo están enfrentando pésimo, de muy mala manera. El propio Cristian Valenzuela hoy día la verdad es que trata de defender, pero trata de correrse un poco y dice, no, jamás me referí a gente de Chile Vamos. Pero la verdad es que en su columna fue expreso. Dijo que los parásitos iban desde el Partido Comunista hasta la UDI. Y ahora que trate de retirar sus palabras, no le hace bien a la honestidad de lo que está debatiendo públicamente. Y que José Antonio Casta haya dicho que además él hubiera sido más duro
también me sorprende muchísimo. La verdad es que me sorprende muchísimo. Hay un hecho que es el único que importa, que es que todos entendemos de que el Estado tiene que hacer mejor la Ujú, pega, de que, tenemos que tener funcionarios públicos más productivos que se preocupen efectivamente de dar un buen servicio al país. ujú. Pero de ahí a tildar a los funcionarios públicos, o a buena parte de los funcionarios públicos, se referían a 100.000 funcionarios públicos que son parásitos del Estado, me parece que es un camino en el que del que no se saca nada limpio, confunde a la opinión pública, y más encima, cuando vuelvo a decir, el propio señor Valenzuela y parte de sus colaboradores son, tienen contratos con el Estado, resulta aún más sorprendente. Ahora, Máximo senador, mm, de que buena parte de su vida laboral se haya hecho y haya recibido remuneraciones u honorarios de parte del Estado. Entonces uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Perfectamente otra persona de signo político contrario también podría decir, yo considero que Cristian Valenzuela y todos sus amigos del Partido Republicano han sido parásitos. es que se Y instala bueno, un lenguaje que es bastante y lo, peligroso, y senador. lo- Sí. y lo podrían también decir, pero la verdad es que si nos empezamos a tratar de parásitos unos con otros, la verdad es que no terminamos en ningún lugar bueno. Mm. Y por eso, y por eso, Matilde, y creo que este es un ejemplo perfecto para lo que estamos viviendo en la política. Si de los extremos políticos empiezan a tratarse entre parásitos unos a otros, la verdad es que este país no tiene buen futuro. Y por eso, desde el comando de Evelyn Matei, desde la candidatura de Evelyn Matei, de los partidos que la representan, nosotros le pedimos a los republicanos que pidan disculpas por todo esto que han dicho. Creo que derechamente tienen que dar disculpas. Senador, Y además, le y decía, las además palabras sacan palabras, genera reacciones que se van naturalizando. Hoy día, después de la ENADE, el mismo candidato Franco Parisi decía que entonces había que desparasitar. Y eso significa eliminar al parásito. Es la deshumanización del adversario político y eso sabemos dónde nos lleva. ¿Qué reflexión le merece a usted ese punto? Si es grave el calificativo. comparto completamente lo que acabas de decir, Matilde. Palabras sacan palabras y palabras crean realidades. Si los líderes políticos de un partido como el Partido Republicano, que un José Antonio Kast, que un Cristian Valenzuela, que toda esa plana directiva empiecen a hablar de parásitos, que es una palabra quizás imposible, más despectiva respecto de eh, un número indeterminado de funcionarios públicos, De la persona. verdad es que nos lleva por un muy mal camino. Y por eso creo que deben derechamente pedir disculpas. No es la forma de tratarse entre personas que vivimos y compartimos un país. El desafío que todos tenemos, y que por lo menos la candidatura de Evelyn Matei tiene, es un mejor Estado, un mejor Estado. Y eso pasa por evaluaciones, porque los funcionarios públicos sean más productivos, para ver dónde cada cual puede rendir más y mejor. Y si hay que hacer algún ajuste, bueno, se deberá hacer algún ajuste para equilibrar las cosas en el país. Pero Mm. eso no me da ningún derecho, ni a mí ni a nadie, y menos al Partido Republicano, para estar tratando de parásito a todas las personas que a ellos les incomodan. Porque vuelvo a decir, perfectamente, rivales políticos de ellos podrían empezar a decir que Cristian Valenzuela y todo el grupo de republicanos que trabajan y que además han trabajado buena parte para el Estado, a lo mejor también los otros los consideran parásitos. Pero ese es un lenguaje, es una forma de plantear las cosas que creo yo debemos erradicar del país. Partidos y personas que se expresan de esa manera, creo yo que no están preparados para asumir los desafíos más importantes del país. Senador, y cuando se trata de parásitos desde la UDI al Partido Comunista, ustedes que son desde la Chile Vamos, que es desde la UDI, bueno, y en la alianza también con demócratas y amarillos, ¿van a apoyar
a un partido que los ha tratado de esa manera. Primero la derechita cobarde, ahora ponen un calificativo como este. ¿Está asegurado el apoyo eventual? A ver, nosotros trabajamos por la candidatura de Evelyn Matei. Por esta razón, por lo que estabas explicando tú mismo recién, tú misma recién, lo despectivo del Partido Republicano para tratar a todo el resto de los partidos políticos, a todo el resto, es que a nosotros nos parece que, entre muchas otras cosas, Evelyn Matei conviene que sea la próxima presidenta del país. Estamos trabajando para ello y tenemos el convencimiento de que ella va a lograr pasar a segunda vuelta, porque todas estas cosas finalmente son percibidas por la ciudadanía y creo que van a marcar un cambio de rumbo en lo que estamos viendo en las encuestas de hace algún tiempo atrás. Creo que eso va a ser así. Y por lo tanto, ese es nuestro enfoque, eso es lo que queremos hacer. Y si llegara a pasar de que eso no ocurra, por supuesto nosotros no vamos a estar y jamás, tal como lo dijo Evelyn Matei, nunca vamos a votar por la continuidad de este gobierno ni por una candidata del Partido Comunista. Pero podrían no vuelvo a decir, votar. todo nuestro hincapié es en que Evelyn Matei pase a segunda vuelta y se convierta en presidenta de Chile. El país no merece seguir en esta polarización que lleva, entre otras cosas, a tratarse entre parásitos unos con otros. Eso es algo que yo no quiero para mi Chile y no quiero que quienes gobiernan vean a sus adversarios políticos como simplemente parásitos. Eso me parece que no corresponde desde ningún punto de vista. Senador, pero ¿se podría asegurar que de no pasar Evelyn Matei a segunda vuelta, todo Chile Vamos o todo porque ya Evópoli ha dicho que no está seguro si todos van a votar por José Antonio Kast, probablemente no voten por Evelyn Matei, probablemente no voten por ninguno de los dos. ¿Usted llamaría a votar por José Antonio Kast? Vuelvo a decirte, Matilde, nosotros en esta fase electoral estamos trabajando solo para que Evelyn Matei llegue a ser la presidenta del país. Senador, y lo otro que tenemos totalmente claro es que nunca vamos a votar por una candidata que viene del Partido Comunista y que es la heredera de este gobierno. Y por tanto, las conclusiones son claras y evidentes. Senador, y en la campaña de Evelyn Matei, va tercera de acuerdo a las encuestas, está en un tercer lugar estancado. ¿Cuál es la estrategia? Porque ella está marcando más bajo dentro de los jóvenes y también en sectores populares. ¿Qué pasa con esos grupos cuando Chile Vamos está presente en todos los sectores transversalmente, especialmente Renovación Nacional? Bueno, a nosotros nos interesa hacer lo más nítidos posibles los mensajes de un próximo gobierno de Evelyn Matei. Y esos mensajes están destinados a todos los mundos, al mundo más popular, al mundo de la clase media, al mundo de los adultos mayores, pero también al mundo de los jóvenes. Nos interesa mucho los que están entrando al trabajo, los que están ya en una edad media y que miran con intranquilidad un país que no logra desarrollarse económicamente como todos esperamos. Y la seguridad que es totalmente transversal al mundo de las ciudades, al mundo rural, al mundo de Santiago y al mundo de las regiones. Queremos que todo el mundo llegue a entender con claridad lo que significa trabajar para el país, lo que significan esos desafíos. Es imposible lograr todo eso sin un mínimo clima de unidad, de transversalidad, de ser capaces de generar acuerdos para que nuestras policías, nuestras leyes y nuestra proyección económica sean las que todos esperamos del país. Eso es en lo que nosotros estamos concentrados. Nos interesa ser propositivos, no nos interesa una confrontación que no lleva a ningún lado. De ahí me imagino que también Evelyn Matei quería marcar, y con esto vuelvo al inicio de la entrevista, este perdón a José Antonio Kast, de decir, mira, si más allá de las cosas graves que ustedes han hecho en esta campaña, yo perdono, yo sigo adelante, miro hacia adelante, porque lo que me interesa es que el país resuelva de verdad los problemas importantes que tiene en la actualidad. Ya, pero usted dice que eso no tiene una traducción política de un acercamiento.
¿Perdón? Que eso no tiene una traducción política en un acercamiento para eventuales alianzas. Sí, en este, vuelvo a decirte, Matilde, en esta etapa de las elecciones, nosotros, todo el pacto que se llama Chile Grande y Unido, trabaja por lo que nosotros consideramos es la mejor alternativa para el país. ¿Se está cayendo en Una lo mismo candidatura que de criticaron tanto de la Evelyn, superioridad moral desde republicanos, senador? ¿perdón? ¿Se está cayendo en la misma posición de superioridad moral frente al resto que tanto se criticó al Frente Amplio, por ejemplo? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, creo, si, si es que entiendo bien la pregunta, muchos cuando leyeron la columna de Cristian Valenzuela, de que empezó a tildar de parásitos a todos los que a ellos no les acomodan, Mm. hizo recordar la superioridad moral de George Jackson y otros más que decían tener otra altura moral, valga la redundancia, de lo que eran todos los líderes de la antigua concertación. Bueno, esa opinión, las superioridades morales, tienen patas muy cortas, tienen patas muy, muy cortas. Y a los 2 minutos, el mundo del Frente Amplio se encontró con gente propia haciendo trampa a través de fundaciones, desviando recursos del Estado a fundaciones que la verdad de la cosa no tenían nada que ver con lo que correspondía y ni lo que la gente más humilde de este país esperaba. Y bueno, el Partido Republicano con este tipo de declaraciones es exactamente la contracara de la misma medalla de estas superioridades morales. Mm. A nosotros no nos interesa estar predicando superioridad moral de nadie, ni de nosotros ni de nadie. Nosotros nos concentramos en ocupar nuestros mejores talentos, nuestros mejores equipos, nuestra experiencia, nuestra trayectoria para lograr hacer un buen gobierno para el país. Senador, ustedes durante la semana pasada apuntaron a la candidatura de republicanos de que era una candidatura que no respondía a preguntas, que no iba a programas políticos y el candidato José Antonio Kast ha comenzado a aceptar entrevistas. Ayer estuvo en una larga entrevista en La Tercera, el lunes ayer mismo, sí, ayer lunes, la semana ha sido intensa. En T13 también ofreció una entrevista larga y él dice, no habla de los temas que no le acomodan desde la perspectiva, por ejemplo, de los temas valóricos, de los temas culturales, pero él dice que él es el mismo José Antonio Kast de siempre. Por lo tanto, uno tendrá que entender que todo lo que él proponía anteriormente será lo que propone, porque efectivamente hay muchas interrogantes que surgen, porque él tenía un programa muy duro en el año 2021. ¿Qué piensa usted? A ver, para nosotros fue muy llamativo cuando la candidatura del Partido Republicano empezó a restarse de programas de televisión, de debates, de invitaciones a exponer, a conversar y a confrontar ideas. Eh, era muy llamativo y nosotros hicimos ver, y lo hicimos en numerosas declaraciones de prensa, de que quienes aspiran a la primera magistratura del país, no hay cargo más importante en Chile que el presidente de la República. No hay cargo más difícil probablemente de ejercer que el de la presidencia de la República. Bueno, esas personas deben estar dispuestas a que el escrutinio público, a que las preguntas de periodistas, de personas, en fin, se puedan efectivamente concretar. Y por lo tanto, el hecho de que ya hayan aceptado y hayan vuelto a participar en algunas cosas ayer y hoy día, me parece una buena noticia para la calidad de nuestra democracia, de nuestros procesos institucionales. Yo no sé cuánto puede haber cambiado o no cambiado José Antonio Kast respecto de lo que planteaba el 2020, 21. 2021 a hoy día. Y eso creo que son los periodistas, la gente, los distintos líderes de opinión los que tienen que preguntárselo en los momentos oportunos. Él ha dicho que hay muchas cosas de las que no quiere hablar porque él se quiere concentrar solo en otras. Pero creo que todo el mundo tiene el derecho a formarse una opinión
general de qué es lo que piensa cada candidato en un abanico amplio de temas que son importantes, entre ellos el valórico. Entre ellos el valórico, pero también había otros temas, por ejemplo, y a propósito del 18 de octubre, él también en ese programa apuntaba a que, bueno, se iba a perseguir con mano dura cualquier tipo de, digamos, de revuelta. Ayer decía que no tenía problemas con las manifestaciones, pero que había que dejar un cheque de garantía por los eventuales daños. Pero en ese programa, en el del 2021, en uno de los puntos, aquí lo tengo, dice, coordinación internacional antirradicales de izquierda. Dice, lo que está pasando en Colombia, a propósito que fue un paralelo con el estallido chileno, decía, no es casualidad, se repite el modelo del estallido antisocial en Chile. Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar a agitadores radicalizados. Por ejemplo, temas como ese. A ver, yo no recuerdo de memoria lo que puede haber dicho o no dicho Se lo leí textual, el punto programa, 33. pero lo que pasa es que hay cosas que no sé qué connotación le daban, ni en qué título, ni en qué acápite pueden haber ido. Pero respecto a la seguridad, por ejemplo, y el crimen organizado, por supuesto que requiere coordinación internacional. El crimen organizado, y eso es parte de la dificultad que tiene, es que son organizaciones transnacionales. Existe un Tren de Aragua Sí, que pero es de aquí se está Venezuela, hablando pero de una posición política, agitadores radicalizados. Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda es el título del párrafo. me parece llamativo ese título. Todo lo que altere la seguridad del país, y lo tomo desde ese punto de vista, venga de radicalizados de derecha o de izquierda. La verdad es que eso O para mí, y delincuentes creo que al comunes. país, para el país no es importante lo que piense alguien del crimen organizado o que viene a trastornar la institucionalidad del país. Todo eso, por supuesto, que nuestra inteligencia debe saber detectarlo y debe saber prevenirlo. El país ya no está para soportar más procesos violentos que no nos llevaron a nada y que de hecho nos llevaron a retrocesos, y por lo tanto todo lo que se haga para controlar la seguridad en el país y para prevenir cualquier tipo de azonadas contra la democracia, contra las instituciones chilenas, en fin, debe ser prevenido, sea que venga de donde vengan. Si vienen de extremas de izquierda, por supuesto que se tienen que prevenir, pero si vienen de extremos de derecha, también se tienen que prevenir. Ujú. Aquí no hay alguien que tenga permiso para hacer algo y otros que no tengan permiso. Aquí hay una institucionalidad, hay una democracia, Chile tiene una constitución, tiene instituciones, y todos pueden manifestarse y pueden votar libremente y emitir opiniones libremente. Ujú. Y lo que hay que hacer es que en nuestro país eso siempre se cuide. Y si además estamos hablando de crimen organizado, por supuesto, todo lo que tenga que ver con droga, trata de personas, eh, tráfico de armas, etcétera, tiene que ser controlado con todas las herramientas que nos dan las leyes y con toda la colaboración internacional que sea necesario. Muy bien, senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes, Matilde. Nos vemos. Gracias. Hacemos un alto, son las 6 de la tarde con 30 minutos, o nos vamos con imágenes, ahí las vamos a ver. No, no vamos todavía con imágenes de nada, les vamos a contar de otro tema. Sí, una muy buena noticia. Antes de ir a la pausa, eso es lo que les quería contar. Les queremos contar lo que estaba usted viendo en pantalla, porque CNN Chile y la red de radios regionales anunciaron un acuerdo de colaboración para transmisiones especiales y noticiarios informativos. ¿Qué significa esto? Bueno, este acuerdo contempla una cobertura integral en todas las regiones del país a través de más de 55 emisoras regionales, fortaleciendo así la presencia de información veraz, oportuna y de calidad en cada rincón de Chile. La iniciativa busca profundizar
el alcance de las noticias, promoviendo un flujo informativo constante y cercano a la ciudadanía. Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones por potenciar el ejercicio democrático y fortalecer los canales de comunicación en Chile, garantizando una mayor inclusión informativa en todos los lugares del país. Con esta entonces noticia de que somos parte ya de CNN Chile con la red de radios regionales, hacemos una pausa, ahora sí, ya regresamos. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.